Estamos en comunicación, Silvano, con Facundo Londero. Él es politólogo, es parte de la consultora Suban Córdoba, que hace un trabajo casi semanal, va midiendo diferentes cuestiones coyunturales y estructurales, y para nosotros es muy interesante poder charlar con él. Te saludamos, Facundo, acá Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para Radiográfica. ¿Cómo estás? Buen lunes. Buen lunes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a vos por estar con nosotros. Sabemos que ustedes van midiendo coyuntura, ¿no? Midieron el impacto de Libra. Y por supuesto que ahora estamos, más allá de lo que sucede todos los días, estamos ahí al inicio de la campaña electoral. Empieza creo que el 7 de agosto la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires para las legislativas, en un escenario bastante particular. Así que lo primero que queríamos charlar con vos es cuál es el escenario estrictamente electoral de intención de voto para las legislativas de la provincia de Buenos Aires, según lo que ustedes están midiendo. Bien, acá lo que estamos viendo son varias hipótesis, varios indicadores que van a correr en mano de la economía principalmente. Está bien, es una elección provincial que se divide por seccionales y los partidos van a tener mucho que ver, igual que los intendentes, pero la sociedad casi siempre vota según la economía. Acá ahora en septiembre, el 7 de septiembre, vamos a ver seguramente una elección muy diferente según el circuito electoral, teniendo en cuenta que en la tercera seguramente el peronismo y kirchnerismo se impondrá por un número contundente, mientras tanto que en el interior de la provincia de Buenos Aires estamos viendo más bien un escenario compartido y dividido en esta gran polarización que se está viviendo a nivel nacional entre la Libertad Avanza versus peronismo, que hay que ver acá dos cuestiones en el interior de la provincia, que son el conocimiento de varios candidatos a diputados o senadores que no tienen el nivel de conocimiento en varios partidos o ciudades, y el trabajo que van a realizar, digamos, también los intendentes, que van a tener un trabajo laborioso debido a que defienden, digamos, la ciudad y la elección de hace 2 años. Y por otro lado, en la primera se ve una elección muy pareja entre la Fuerza de la Libertad Avanza y el peronismo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una polarización total, que va a ser el resultado de esta elección, que se va a ir dirimiendo según la economía y también otras situaciones, principalmente el tema de vivienda, seguridad y educación, que están siendo los principales puntos de inflexión para la opinión pública y que seguramente van a ser los principales temas que va a haber en la campaña electoral. Tengo una pregunta. En el informe que ustedes hicieron del mes de julio, que titularon "Es la economía estúpido", los datos que muestran ustedes, las mediciones que muestran ustedes, pareciera ser que hay algún tipo de consenso mayoritario en que la situación es grave. No sé si que la culpa es del gobierno nacional, pero el 48% casi dice que la economía empeoró. El 63%, 64% dice que le cuesta llegar a fin de mes, ¿no? El 50% tiene miedo de perder su empleo. El 60% cree que puede haber alguna crisis social o protesta social por la situación que se vive. Y el 60% cree que está profundizando la desigualdad del gobierno nacional. Sin embargo, también vos decís que a pesar de que el voto tiene que ver con la economía, en la provincia de Buenos Aires, que quizás sea una de las zonas más golpeadas, ¿no? Históricamente y por la política del gobierno nacional, la elección podría ser una elección pareja. ¿Qué análisis haces ahí, Facundo? Bien, acá lo que vemos son varios puntos nuevamente. Uno es
que sí, hay varios indicadores macroeconómicos que muestran cierta mejora en los números económicos. Por otro lado, también vemos una desaceleración de la inflación, pero el gran problema sigue siendo la microeconomía. La inflación pasó a un segundo plano y ahora el principal problema es el tema del poder adquisitivo, los sueldos, los salarios, que no llegan a fin de mes, tener más de 1 o 2 trabajos para poder subsistir en el día a día. Esto empieza a ser la gran preocupación de la sociedad, por lo tanto la economía sigue teniendo un papel preponderante, pero en un marco de que sí está con la inflación controlada, con ciertos temores a futuro, pero que se ve claramente la necesidad de una mejora en el poder adquisitivo por parte de la sociedad. Lo que bien vemos nuevamente es que hay un gran tema en esta polarización entre kirchnerismo y mileísmo, en esta elección que se va a polarizar debido a varios temas. Uno es que, por ejemplo, un 38% de la sociedad votaría para premiar al gobierno nacional, es decir, casi un 40%, mientras tanto que un 53% votaría para castigar al gobierno nacional. Pero dentro de ese 53% hay un gran número de una oposición muy heterogénea y muy fragmentada, y que también carece de cierto liderazgo en varias provincias y también en provincia de Buenos Aires, con varias crisis políticas que se están viviendo. Y por otro lado, también un papel que va a jugar muy clave en esto de apoyar o no apoyar al gobierno, que probablemente sea la primera fuerza, va a ser el ausentismo electoral. ¿Por qué es importante de marcar esto? Por el enojo que hay hacia la política, más que hacia la política, hacia los políticos, que se va a demarcar obviamente que ya se estuvo en las elecciones intermedias que vivimos, como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el interior del país, y que seguramente en septiembre y octubre va a haber números récords de abstención electoral. Por lo tanto, esto es un síntoma de este enojo que hay hacia la política, hacia el gobierno nacional de turno, como también el gobierno nacional que pasó, que la sociedad ve que han sido los principales culpables del rumbo del país. Hola Facundo, ¿qué tal? Silvano te habla. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Hola Silvano, ¿cómo estás? Yo quería hacerte una pregunta. Al principio del programa, y como antesala a lo que estamos discutiendo ahora, habíamos hablado de 2 aspectos que quiero que vos me des tu opinión en base a los datos que ustedes tienen. Primero, preguntarte si es verdad que el gobierno de Milei sigue teniendo un fuerte apoyo entre los varones jóvenes de menos de 30 años, y en segundo lugar, si me podés hacer una descripción más detallada de cuáles son los sectores sociales que más masivamente apoyan a Milei y cuáles no. Es interesante lo que planteas, porque el sector más fuerte, donde está la mayor aprobación del gobierno y donde está la mayor potencialidad electoral, está en los menores de 30 años. Es más, si nos vamos acercando a la franja etaria más de menor edad, de 18 a 24 años, hay un 75% de aprobación de la gestión y un 70% que votaría un candidato a La Libertad Avanza, y más si los segmentamos a varones, es donde está la mayor fuerza de La Libertad Avanza, principalmente por cierto discurso en estos cambios de consumo culturales y consumo de medios que han generado, digamos, el acercamiento de estos segmentos a La Libertad Avanza, como también por varias cuestiones programáticas políticamente que han generado esta ideología dentro de la juventud y principalmente los varones. Por otro lado, los sectores sociales que apoyan el gobierno nacional es transversal, es muy transversal. Se encuentra mayor apoyo también dentro de la región centro. Si vamos a las cuestiones geográficas, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos muestran un gran apoyo hacia el gobierno nacional, pero si vamos a los segmentos sociales sigue siendo transversal. Hay un cierto caída en los segmentos sociales más bajos del apoyo a Milei, pero esta caída no está siendo muy significativa o importante, porque tampoco se está traduciendo que ese segmento vaya a votar en las próximas elecciones a la oposición, sino que probablemente los segmentos sociales C1, C2, D1 probablemente no vayan a votar en las próximas elecciones, que es lo que se está viendo alrededor del país, en lo que ya sucedió.
Por otro lado, el desgano también y el descontento se está empezando a nacionalizar un poco. Antes, Provincia de Buenos Aires, el que más desaprobación tenía del gobierno nacional, pero esa desaprobación se empieza también a marcar en la Patagonia, en el NOA y en el NEA. También quería preguntarte lo siguiente. Vos dijiste al principio de la exposición una cosa que me pareció muy interesante, que es que hay sectores que ya están empezando a plantearse que el freno a la inflación no estaría siendo suficiente y que lo que hace falta es una mejora en los ingresos de los trabajadores, ¿no? Ahí, si lo tenés medido o por lo menos si tienen ustedes alguna información, ¿esto es una opinión más generalizada entre los trabajadores formalizados o entre los trabajadores no formales, o es algo que cruza transversalmente a todo el mundo del trabajo? Es algo que cruza transversalmente, es una gran problemática el tema de la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de trabajo, de ingresos, es una problemática transversal de todos los sectores, que se sitúa también muy fuertemente en dos segmentos laborales. Uno es el empleo formal, de miedo de caer el poder adquisitivo, de que tenga que recurrir a 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, y también sobre los empleados públicos, que han sido uno de los sectores que más han sufrido los recortes en estos últimos meses. Por otro lado, uno de los temores que más hay, no temores, sino uno de los números que no es que medimos, sino que los vemos en los indicadores de INDEC, entre otros, es el aumento del desempleo y el aumento del trabajo no registrado, que esto está generando cierta preocupación en la sociedad de caer en el desempleo o de tener que subsistir con 2 o 3 trabajos no registrados para poder alcanzar fin de mes. Y bueno, ahí viene el problema a futuro de jubilaciones, aportes, entre otras cuestiones, que la sociedad lo está viendo, pero como una problemática en mediano o largo plazo, debido a que el cortoplacismo de la economía está mandando, y es la idea de subsistir el día a día. Facundo, quiero hacerte una pregunta acerca de del otro lado del río, que tiene que ver con la campaña de Fuerza Patria. Yo no vi alguna medición, algún informe de ustedes acerca de esto puntual que te voy a consultar, pero sí me interesa tu opinión. ¿Qué estás viendo acerca de la campaña de Fuerza Patria? Salió un spot, ¿no? Un spot bastante clásico, a mi modo de ver, sobre el trabajo, la producción y todo eso. Estábamos hablando recién de que quizás un sector muy importante de la población no asista a votar en la provincia de Buenos Aires, que los jóvenes se sienten más identificados con el gobierno nacional. Si vos tuvieras que dar una opinión acerca, no de la política de la gobernación o de los intendentes, me refiero exclusivamente al discurso que están preparando, construyendo para la campaña. ¿Qué estás viendo? ¿Qué opinás? ¿Qué reflexión tenés? Sí. Hay 2 puntos. Hay uno positivo, es que hay cierta mejora comunicacional. Los productos audiovisuales han salido bastante prolijos. El tema es que a veces el peronismo y el kirchnerismo se ha quedado en el pasado en su discurso. Es una nostalgia o un tango, como incluso Gustavo lo considera así, debido a que muchas veces recurre a acciones del pasado para plantearlos a futuro, cuando muchas veces ya ha cambiado el contexto y la coyuntura. Los sindicatos, el movimiento obrero no son lo que eran hace años. Hay un nuevo cambio de paradigma de home office, de trabajos no registrados, de freelancers, que parece que no son discursos que vayan a llegar. Sí, la cuestión positiva es que es un discurso claro hacia el núcleo que acompaña y hacia las propuestas claras. Ahora el tema es que también la Fuerza Patria es por gran parte de la sociedad, que incluso acompañó con su voto en el 2019 a Alberto Fernández,
es el culpable de cierto nivel de inflación que hubo en el país hace bastante tiempo, hace 2 años, y es por ello que puede ser uno de los grandes reclamos que hay todavía hacia muchos dirigentes o hacia la forma que se gobernó en ese momento. Ahora hay que ver cuáles son los discursos que se van a armar. Por otro lado, Axel Kicillof tiene una gestión bastante positiva en provincia de Buenos Aires. Seguramente él va a tener que ser la cara de la campaña. Y otro lado son los intendentes. Los intendentes tienen buen reconocimiento dentro de sus partidos, o sea, dentro de las localidades que gobiernan, y seguramente van a tener que ser el canal de Fuerza Patria y sus candidatos, debido a lo que también está sucediendo, es que los candidatos que van a encabezar la lista, que van a ser diputados y senadores, en muchas ocasiones van a ser dirigentes poco conocidos o no conocidos por gran parte de la población, y ahí cuando los intendentes que tienen mejor apoyo territorial y de opinión pública van a tener que jugar muy fuerte en este discurso que van a tener que construir transversalmente para llegar a lo territorial, para llegar a los sectores que no está llegando la comunicación política, no les llega el mensaje de Fuerza Patria, como también por otro lado utilizar nuevos elementos en estos votantes pendulares que en algún momento pueden haber acompañado al kirchnerismo o al peronismo en las elecciones pasadas. Es una elección bastante extraña, diríamos que son 8 elecciones en una, ¿no, Facundo? Y que se juega bastante en un contexto muy pero muy particular, en donde además de las elecciones legislativas, en octubre, Milei, el oficialismo, podría sumar diputados y senadores y por lo tanto tener una potencia mucho más fuerte en el Congreso, o seguir con esta debilidad que tiene, más la crisis del dólar, el tipo de cambio, etcétera, que pareciera estar golpeándolo de a poco, y por lo tanto hay ahí una especulación acerca de que este clima económico de los últimos días incida en las elecciones de octubre. Vos ves que en la provincia de Buenos Aires, si sigue algún tipo de volatilidad, el tipo de cambio, puede incidir fuertemente, puede incidir de manera que cambie el curso de lo que uno espera como resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Sí, totalmente. La economía es la que manda. Y acá va a haber 2 cuestiones. Uno es el núcleo duro del mileísmo, que seguramente va a seguir aguantando y bancando, digamos, es el proyecto de la Libertad Avanza y Javier Milei, que es un núcleo de 30 a 32 puntos. Luego hay un núcleo de votantes que puede denominarse comprestados, que en algún momento acompañaron al PRO, que tienen cierta sintonía con el antiperonismo o antikirchnerismo, que acompañaría obviamente a la fuerza que se oponga. Y esto también es algo interesante, porque en las últimas elecciones la sociedad no está votando a quien quiere ganar, sino está votando muchas veces por opción y vota más bien a un candidato para que pierda otro. Sí. Es por ello que puede seguir manteniendo este núcleo duro debido más allá de las cuestiones económicas. Por otro lado, lo económico, obviamente, más allá que afecta al núcleo duro del kirchnerismo, que votaría en contra, por más allá que haya mejoras o no, por cuestiones ideológicas, pero sí sobre aquellos votantes pendulares, que son un 30-25% de la sociedad, que son aquellos que tienen la llave de las elecciones, que han votado, por ejemplo, en 2019 a Alberto Fernández, 2021 al PRO, y en el 2023 a la Libertad Avanza. Y en estas elecciones hay que ver hacia dónde se inclinan. Todavía hay un 20-25% de indecisos hacia las fuerzas electorales, es decir, un número altísimo, que no saben a dónde inclinarse para votar, que va a ser influenciado por la economía y por el contexto también de seguridad, que va a ser uno de los elementos clave que va a haber ahora en la campaña, y también hay que ver si ese 20-25% de votantes pendulares va a votar. Va a ir. Va a ser un dato clave a tener en cuenta. Claro, si va a ir, y si va, si no se decide a último momento, ¿no?
Exacto. Pero además es un número muy alto, me sorprende, es un número altísimo ese, ¿no? Sí, hay un 25% de indecisos que todavía no saben a quién votar, a quién acompañar. Y acá también hay un dato interesante, hay un 20-25% de la sociedad que se siente anti-kirchnerista y anti-mileísta, es decir, no tiene un parangón ideológico, claro, y que está totalmente descontento con las últimas dos gestiones nacionales y con la política en general. Y por lo menos por ahora en Provincia de Buenos Aires no hay una tercera fuerza que pueda aglutinar todo ese enojo y descontento. Sí, a nivel nacional, en las provincias se da que hay un paraguas de una tercera vía, en varias provincias en las cuales los gobernadores tienen un mayor nivel de opinión pública que el presidente, como el caso de Santa Fe, Córdoba, las Patagónicas, y entre otros. Che, Facundo, me interesa esto que decías, y no te molestamos más, no te quitamos más tiempo. En este universo que vos describís, de sectores que no se sientan representados ni por el kirchnerismo ni por el oficialismo, y que están un poco en la orfandad, ¿no?, de representación política, que creo que tendrá más que ver también con cierto enojo y fracaso de los gobiernos anteriores. Ahí ustedes hicieron zoom acerca de la composición de ese sector, me refiero a etaria, condiciones laborales, o no es algo todavía que hayan investigado en profundidad. Bien, ahí sobre el votante enojado, el votante pendular, hemos hecho varias investigaciones, algo que se sitúa en la franja, en la PEA, en la población económicamente activa, de 30 a 60 años, Ajá. que principalmente donde está ese votante que va cambiante. Por otro lado, los rangos etarios mayores de 60 años, que en un momento habían acompañado al PRO y luego la Libertad Avanza, han cambiado, ahora son opositores. Y también hay una franja que está descontento, pero tampoco votaría el peronismo kirchnerismo, sino que se sitúa ahí, digamos, en esa indecisión de a quién acompañar con el voto, o de ir a votar también, debido a que mayores de 70 años, si no me equivoco, no es el voto obligatorio. Sí. Por otro lado, dentro de en el interior del país, muchos, cuando preguntamos exclusivamente por ambos fuerzas, ahí también hay una gran indecisión, debido a que en el interior del país muchos se sienten representados por los gobernadores. Un dato interesante es que en las 23 provincias, 22 de las 23 provincias, el gobernador tiene mejor imagen que el presidente, ¿no? Claro. Es por eso que también está esa avenida ancha, que no está siendo a nivel nacional, pero que se está apareciendo, o hay un síntoma que aparece en varias provincias, y que también otros sectores son los sectores de nivel medio, de estudio de nivel medio, secundario completo o terciario universitario incompleto, que también se sitúan dentro de ese parangón de votantes pendulares. Interesante, muy interesante, Facundo. Gracias por esta comunicación. La última es muy cortita y no es una pregunta científica. ¿Quién gana en la provincia? Te la tenés que jugar, Facundo. La dejamos para el 8 de septiembre. Abrazo grande, Facundo. Pero por ahora te puedo decir un empate técnico. Qué cosa, qué cosa. Un abrazo muy grande, Facundo, y muchas gracias. Por favor, un abrazo y que tengan un muy buen día. Igualmente.